Hola mis hermanos, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús. Hoy arrancamos una nueva serie de estudios bíblicos. El último bloque, el último tema que hemos estudiado fue un tema relacionado con escatología, ¿no? Con la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy iremos empezar un nuevo tema que tendrá que ver con oración. De hecho, el tema general de nuestra serie será Aprendiendo a orar con Jesús. Y esta serie será un estudio profundizado de un pasaje muy conocido de los hermanos, que es la oración del Padre Nuestro, ¿no? La oración conocida como la oración del Padre Nuestro. Te invito a abrir la Biblia, si puedes, hoy en Mateo capítulo 6, del verso 5 al verso 8, y estaremos estudiando el contexto anterior de la oración del Padre Nuestro, y el tema de nuestro estudio de hoy será cómo no debemos orar, porque de hecho Jesús presenta dos modelos equivocados de oración en este texto. Mateo capítulo 6, verso 5 al verso 8. Mateo capítulo 6, del 5 al 8, cómo no debemos orar, una introducción a la oración del Padre Nuestro. Así escribió Mateo capítulo 6, verso 5. Y cuando oréis, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Entonces, este es el pasaje que tenemos. Si tú puedes mantener abierta tu Biblia, será mejor, pero vamos a hablar de oración y me gustaría entonces orar al Señor en este momento. Padre, te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Exaltado sea tu nombre, Señor. Tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, fiel. Y te pedimos, Señor, que una vez más, por tu gracia, por tu misericordia, por tu compasión, tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. Creemos, Señor, que al leer tu palabra, tu Espíritu habla con nosotros, pero no queremos tener el corazón endurecido delante del Señor. Entonces te pedimos, Señor, háblanos por medio de tu palabra, y yo, como Padre, el Maestro, en este momento te pido, úsame como herramienta en tus manos en la edificación de mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la oración es tal vez uno de los temas más comunes del cristianismo. Yo creo que casi todas las personas tienen una idea básica sobre lo que es una oración. ¿Por qué debemos orar o no orar? O sea, casi todas las personas que viven un contexto cristiano, culturalmente cristiano, tienen alguna idea sobre la oración. Sin embargo, muchas veces, y mucho de este pensamiento e idea acerca de la oración es mucho más algo cultural y social de lo que tenemos revelado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hoy en día es muy común oír oraciones, por ejemplo, en los medios evangélicos, donde las personas decretan que Dios tiene que hacer algo, sanidad, prosperidad o lo que sea. En este sentido, como si Dios fuese casi que moldeado por nosotros, ¿no? Como si nosotros tuviéramos la capacidad de dar órdenes a Dios. Otros hacen de la oración, en el otro extremo, casi que un ritual mecánico, ¿no? Tenemos el principio, el medio y el final, hacemos un ritual mecánico y llamamos esto de oración. Otros hacen de la oración un gran espectáculo, ¿no? Le gusta orar alto, con muchas cosas, es casi que un espectáculo la oración. Pero la gran pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre la oración?
podríamos estudiar sobre la oración de distintas maneras del punto de vista bíblico. Y estoy seguro de que este pasaje que vamos a estudiar no es suficiente para, vamos a decir así, darnos una idea completa del tema. Sin embargo, creo que es un pasaje que tiene mucho a nos enseñar sobre la oración. Yo creo que una buena idea que os daría acompañando esta serie de predicaciones y de estudios bíblicos, si vosotros podéis leer, por ejemplo, el libro de Salmos, que es un libro de la Biblia lleno de oraciones, ¿no? Tenemos oraciones de acción de gracias, de confesión, de petición. Tenemos varios tipos de oraciones en el libro de Salmos. A lo largo de este breve curso estudiaremos un pasaje bíblico donde es narrado la conocida oración del Padre Nuestro. Creo que es el texto del Nuevo Testamento más conocido, culturalmente conocido por los cristianos. Pero la gran pregunta es, ¿comprendemos de hecho la enseñanza de Jesús sobre la oración? Hoy específicamente estaremos hablando de la introducción del contexto de esta oración, donde Jesús habla de dos modelos equivocados, pero por desgracia muy comunes todavía hoy en día, de oración. Pero para que comprendamos mejor un poquito el contexto de este texto, yo tengo algunas palabras para darles, ¿no? En estos vídeos que estamos haciendo cortitos de la iglesia, estas 2 semanas hemos hablado de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la introducción de un sermón conocido como Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Es el sermón más conocido de Jesucristo. Este pasaje que vamos a estudiar está dentro de esta predicación, de este sermón de Jesús conocido como el Sermón del Monte. El contexto más cercano es el inicio del capítulo 6, si tú puedes mirar en tu Biblia, donde Jesús habla de dar limosna y cómo debemos hacer esto. La verdad es que Jesús dice que tenemos esta responsabilidad, pero que no podemos hacer esto como un halago a nosotros mismos. Si podéis mirar el verso 2, Jesús habla así del capítulo 6. Cuando pues deis limosnas, no hagáis tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Si vosotros podéis fijar el verso 2, vosotros van a encontrar frases muy semejantes con las frases que hemos leído al principio de este estudio. ¿Por qué? Porque el contexto es el mismo. O sea, Jesús hablaba de la limosna y de la hipocresía de hacer este hecho buscando la gloria propia, y ahora Jesús habla de la oración y de la tentación que tenemos de hacer de la oración la misma cosa, un medio de autopromoción. Entonces, el texto de hoy, yo hablaré de 2 modelos distintos de cómo no debemos orar, y el primer de ellos es: no debemos orar para ser reconocidos. Mira el verso 5. Y cuando oréis, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, la primera reprensión, condenación de Cristo aquí es hacer de la oración un medio de autopromoción, un medio de buscar reconocimiento y exaltación propia. La imagen usada por Cristo aquí es claramente la de las oraciones públicas, ¿no? La imagen que Jesús tiene aquí es de una sinagoga donde en el momento del culto, semejante a nosotros en la iglesia, tenían momentos de personas hacer oraciones públicas. Entonces Jesús no está condenando oraciones públicas porque, primero, Él mismo hizo un montón de oraciones públicas. Segundo, los apóstoles determinaron que las oraciones hacen parte del culto público en la iglesia, sino lo que Jesús está condenando es hacer de la oración pública un medio de autopromoción, un medio de exaltación.
Y la imagen es clara, la imagen es de un fariseo que llega en la sinagoga y le gusta orar en el sitio más visible, más elevado, para que las personas puedan decir, mira, cómo este hombre ora muy bien, tiene palabras muy bien dichas, buscando halagos para sí mismos. Y Jesús entonces condena claramente este tipo de oración buscando la autopromoción. Pero es interesante que, por desgracia, esto está presente todavía en la vida de la iglesia cuando pensamos en la vida pública de comunión de la iglesia, ¿no? Por desgracia tenemos, es perceptible, no estoy hablando de nadie personalmente ni de nuestra iglesia en especial, pero es claro, por ejemplo, tiene algunas personas que les gusta orar en público. Les gusta orar, vamos a decir así, cuando tiene mucha gente. En aquel día que la iglesia está llena, a tope de gente, mira que yo voy a orar porque ahora tiene más gente para mirarme. Pero cuando tiene solo el pastor Kelly, 2, 3 más, hoy estoy más desanimado para orar. O sea, este tipo de posición es condenada por Cristo aquí. La oración no puede ser un medio de autopromoción, sino un medio de comunión. Porque mira lo que tiene el verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. Es decir, Jesús habla de una oración que es fruto de una intimidad, de un relacionamiento, de una comunión con Dios. Tenemos que tener cuidado aquí con algunas cosas. Jesús no está diciendo que debemos tener un sitio mágico en nuestra casa donde vamos a orar y si oramos allí, la oración tiene más poder. No, el texto no está poniendo énfasis en orar en público y orar en privado, sino de una oración que busca la autopromoción y una oración sincera. Lo que Jesús está hablando es, de la misma manera que oramos en el secreto con nuestro Padre, es la oración que debemos hacer a menudo. Es claro que al orar en público, por ejemplo, en un culto, estamos conduciendo la iglesia en oración y debemos sí pensar en los hermanos. Pero el objetivo de la oración, la dirección, ¿no? Continúa siendo Dios. Es decir, no oramos para promover a nosotros mismos, no oramos para exaltar personas, iglesias, denominaciones. Oramos como un ejercicio de comunión sincero con Dios, que es nuestro Padre. Entonces, la idea es que debemos ser sinceros con Dios y la oración que tenemos con Él, cuando nadie nos mira en nuestros aposentos solos, debe ser la misma oración que debemos tener a menudo en nuestra vida diaria como cristianos. Es decir, es interesante, yo a lo largo de mi historia como pastor, yo he visto, por ejemplo, personas que hasta cambiar la voz cambiaba cuando iba a orar. Mira, estaba hablando conmigo completamente normal, pero iba a orar, ya cambiaba la voz y empezaba a orar como si fuera algo así. Pero lo que Jesús está diciendo es, la oración es un ejercicio de comunión, es un ejercicio de cercanía. Entonces, con todo temor, con toda sabiduría, con toda devoción al Señor, pero debemos tener oraciones sinceras. Y es interesante que las dos oraciones aquí, que son hechas de maneras distintas, tienen resultados distintos. Porque la oración que es hecha para autopromoverse uno mismo, el texto declara al final del verso 5, de cierto os digo que ya tiene su recompensa. Y la idea es, ya tiene su recompensa, que es la no contestación. ¿Por qué? Porque de hecho esta oración no fue hecha para la gloria de Dios, sino para la autopromoción del hombre. Y la segunda cosa que tenemos es distinta. El texto declara, el Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, la segunda opción de una oración sincera está cargada de la promesa de una contestación, y esto es maravilloso. Entonces, la primera manera que no debemos orar es que no debemos orar para autopromoverse, no debemos orar para ser reconocidos. Algunas implicaciones prácticas.
Primeramente, la oración no puede ser un medio de expresar nuestra superioridad espiritual. Oración no es un medio de yo hacer un tratado teológico sobre cuán bueno yo soy en Biblia para que las otras personas se queden, mira, cómo este hermano sabe muchas cosas de la Biblia. No, la oración no es una manera y no puede ser un medio de expresar superioridad espiritual. Cuidado, hermanos, porque esto está muy presente, en especial en las iglesias evangélicas, donde determinado hermano es visto como más espiritual porque sus oraciones públicas son más hermosas, más bien hechas, con una palabría mejor, con palabras más elocuentes y lo que sea. La segunda implicación: la oración no puede ser usada como medio de autopromoción. Eso está claro, no tengo más que hablar de esto. Tercera implicación: la gloria de nuestras oraciones tiene que ser de Dios y no de nosotros mismos. Es decir, después de una oración, por ejemplo, en un culto público, las personas que han oído esta oración deben decir, mira, cuán grande es el Dios de esta persona, y no cuán hermosa es la oración de esta persona. Es decir, la dirección debemos llevar, conducir las personas a Dios y no a nosotros mismos. Es decir, lo mismo pasa, por ejemplo, con la predicación. Cuando una persona predica, mi deseo, por ejemplo, como pastor, como predicador, no es que después que yo predique las personas se queden, mira, el pastor ha predicado bien hoy. No, es que las personas se queden, mira, cuán grande y glorioso y bondadoso es el Dios de este texto y de este pasaje. O sea, la gloria pertenece a Dios. Otra implicación sí que tenemos aquí es que debemos nutrir una práctica, una dinámica de oración particular, personal. Es decir, si nuestras oraciones son solo aquellas públicas que hacemos a la iglesia y que ni todas las veces hacemos, pero no son la vida diaria, existe un equívoco aquí. Debemos mantener una práctica de oración diaria. Y en ese sentido sí que puede que ayude tener un momento del día separado para esto, tener una habitación, tener un sitio tranquilo de la casa donde yo pueda ir a orar. No porque este sitio es mágico, sino porque es un sitio más tranquilo y yo puedo dedicarme a oración. Pero oración es un ejercicio diario. De la misma manera que un ejercicio físico, aquellos que hacen, saben que la gran cosa del ejercicio físico es la secuencia, no es mantener. Si yo voy a correr una vez en la vida, vale, es una cosa, pero si yo hago eso 2, 3, 4 veces a la semana, ahí sí yo voy a tener el beneficio para mi vida. Lo mismo pasa con la lectura de la Biblia y la oración. La segunda cosa que hablaremos hoy sobre cómo no debemos orar es que no debemos usar vanas repeticiones. Mira el verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Es interesante que la segunda exhortación de Cristo aquí sobre cómo no debemos orar es que no debemos hacer de la oración algo mecánico, algo que no reflexionamos. Simplemente hablamos algo hecho que tenemos en nuestra cabeza y así ya está. Entonces, la idea aquí es que la idea cuando Jesús habla, los gentiles, es de hecho lo que Jesús comprendía como paganos, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, no oremos como los paganos. ¿Por qué? Porque los paganos, los gentiles, oraban de la siguiente manera. Ellos tenían frases cortas o párrafos cortos y ellos repetían la misma cosa siempre, como si por el mucho hablar su divinidad fuera a darle oído. Es decir, ya que esta persona está repitiendo como si fuera un mantra, ¿no? Como si fuera una repetición eterna de la misma cosa,
Dios fuera a oír. Jesús está condenando claramente aquí este tipo de oración ritualística, mecánica, donde no pensamos en lo que estamos haciendo. Es interesante que al pensar en este tipo de oración, ¿no? Es natural que venga a nuestra mente ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, algunas religiones orientales, como los budistas, por ejemplo, ellos tienen una rotunda que ellos hacen así y que tiene oraciones hechas que ellos oran la misma cosa siempre en un ciclo de un día, siempre la misma cosa, siempre la misma cosa. Es imposible nosotros como protestantes no pensar, por ejemplo, en la realidad que de muchos católicos romanos, ¿no? Cuando se reza un rosario, ¿no? ¿Qué es un rosario? Para aquellos que ya fueron católicos o puede que todavía son. Un rosario es un ciclo de unas cuantas Ave Marías intermediadas, intercaladas por la oración del Padre Nuestro. O sea, se repite siempre la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Sin embargo, muchas veces sin reflexionar sobre lo que estamos hablando. Pasa lo mismo también en el medio evangélico cuando utilizamos ciertas jergas hechas, ¿no? Tenemos algunas palabras, frases hechas muy comunes en el medio evangélico y muchas veces hablamos sin pensar y ponemos estas cosas en nuestras oraciones como si fueran aspectos mágicos, ¿no? Que van a cambiar las cosas. Un ejemplo muy interesante, por ejemplo, es la expresión en nombre de Jesús. Es una expresión que solemos poner en todas nuestras oraciones. Yo las pongo en todas mis oraciones. Al final yo hablo en nombre de Jesús. Pero tenemos que tener cuidado de no hacer el nombre de Jesús como si fuera una palabra mágica que va a hacer con que todo lo que yo he pedido antes vuelva a ser realidad, ¿no? Algunas veces hablamos un montón de cosas que muchas veces Dios no está de acuerdo y al final ponemos así en nombre de Jesús, amén. Y pensamos que esto va a cambiar las cosas. Este tipo de vana repetición es lo que es condenado aquí. Y en este sentido, fijaos hermanos, podemos orar hasta la oración del Padre Nuestro, que es una oración bíblica, ¿no? Que tenemos aquí. Podemos hacer de la oración del Padre Nuestro una vana repetición. ¿Cómo? Si oramos simplemente como un ritual, que yo no estoy reflexionando sobre lo que estoy hablando, yo no entiendo lo que estoy hablando, yo simplemente hablo estas frases hechas en secuencia y ya está. Entonces, esto sería vana repetición. ¿Por qué? Porque los gentiles pensaban que era por el mucho hablar que Jesús iba a escuchar. Y el texto declara que no es por el mucho hablar. El verso 8 declara la verdad que Dios sabe de las cosas antes de que yo hable. Entonces la oración tiene que ver mucho más con un ejercicio de comunión y sincera con Dios de que con un informativo de la prensa del día. Mira, Señor, hoy esto. Y como yo estoy informando, Dios va a tener que hacer. No es esto que el texto está hablando. El texto está diciendo que no es por el mucho hablar. No es la cantidad de las palabras. Yo puedo decir que sería la calidad y de dónde vienen estas palabras, es decir, de un corazón sincero que ama a Dios, que busca la gloria de Dios, que es el punto clave de la oración. Entonces, no debemos usar vanas repeticiones. Esto es algo que no debemos hacer en nuestras oraciones. Entonces, vamos ahora a las segundas implicaciones. Primeramente, la oración como un mero ritual repetitivo es claramente condenado por Cristo aquí. Si hacemos de la oración un ritual mecánico, estamos haciendo lo que Jesús está condenando aquí. La segunda implicación, la oración no puede ser sin reflexión. Debemos reflexionar en lo que estamos diciendo, también en las palabras que salen de nuestra boca. Esta implicación también condena, hermanos, muchas de las oraciones emocionales que son muy comunes en los medios evangélicos, ¿no? Los hermanos
respeto la espiritualidad de mis hermanos más carismáticos, más pentecostales, pero en algunos medios tenemos oraciones muy emocionalistas e impensadas muchas veces, sin reflexión. Y Jesús está diciendo, no puede ser sin reflexión. Tenemos que pensar en lo que estamos diciendo, reflexionar sobre lo que estamos diciendo. Otra cosa, mi hermano, no es rezar un número N de Padres Nuestros que Dios nos escuchará y nos perdonará. Esto no es bíblico, no encontramos esto en la Biblia. Yo sé que es una práctica muy común en parte de la iglesia cristiana, ¿no? La iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa también. Sin embargo, Jesús está condenando exactamente esto aquí. Este tipo de oración repetitiva sin reflexión. Y otra cosa, la oración, esto es importante, no es un medio de convencer a Dios por medio de las palabras, sino de mantener comunión con Dios, presentándole humildemente nuestras necesidades. Vamos a ver a lo largo de este curso que sí debemos pedir a Dios cosas, podemos y debemos, yo creo, pero no para convencerle de algo, sino como humilde hijo y siervo que lleva al Padre sus necesidades. ¿Vale? Para concluir, hoy hemos aprendido, por medio del estudio de Mateo capítulo 6, versos 5 a 8, dos reprehensiones de Cristo sobre dos modelos distintos de oraciones, muy claramente resumidos en una frase. No debemos orar para ser reconocidos, no debemos orar para autopromovernos a nosotros mismos y no debemos orar con vanas repeticiones. No es repetir 1.000.000 de veces la misma cosa que va a hacer con que Dios oiga nuestra oración. Entonces, mis hermanos, os animo a mantener una vida de oración, os animo a estar con nosotros a lo largo de este curso que vamos a aprender un montón sobre la oración. Entonces, antes del momento de preguntas y respuestas, yo voy a orar al Señor pidiendo gracia a Él. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder comprender un poco de este texto bíblico y te pido que tú puedas aplicar Él al corazón de tu iglesia en nombre de Jesús, Señor. Que podamos tener ahora este momento de preguntas y respuestas conducidos también por el Señor en nombre de Jesús. Amén.